Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, como siempre decimos. Sean bienvenidos y bienvenidas o bienvenides a todos ustedes a un nuevo capítulo. Que por si dudaban si ya había acabado, si ya no había, si ya Sí, estaba ya había acabado. valido todo. Ajá, no. Regresamos. Y regresamos más fuertes, ¿no? No, la Yo neta diría que no. regresamos, yo diría que regresamos. Pero pues sí, justamente esto no se ha acabado aún, todavía seguimos. Obviamente con algunos problemas, Algunos problemitas como lo hemos dicho, de podcast tercermundista, ¿no? De de podcast podcast pobretón. amateur. Así es. Y pues, pero estamos de regreso ya después de 2, 3 semanas, ¿no? 2 semanas. 2 semanas. Sí, justamente les pedimos una disculpa a todos aquellos, por si las de que hubiera por ahí alguien esperando el Alguien que se quedó podcast. como de, oye, ¿y el episodio del Miguel Rush? Scott, perdónanos amigos, Sí, perdón, ahí perdón. te fallamos con nuestro capítulo de Rush, pero llegamos, por Pero ahí aquí dejamos, seguimos. por ahí dejamos ¿cómo se llama? El anunciado en nuestras redes sociales, poniendo que no íbamos a poder estar en una semana, así que se trazaban otras 2 semanas el podcast, pero pues de que llegaba Así es. a fuerzas. Y ya Pues, llegó. sí, ya llegó, básicamente tuvimos ahí unos problemitas con el audio, todo este capítulo es una regrabación Así es. total, completa, entonces, pasaron muchas cosas, también tuvimos, semanas muy complicadas, estamos teniendo una semana muy complicada, entonces, ahí estamos luchando, pero se está luchando para entregar este capítulo, ¿no? Pero pues como sabemos que así la neta y de compas no les interesa mucho y pues no los culpo porque pues a mí tampoco me interesaría. ¿Qué te parece si pues para justamente aprovechar el tiempo que tenemos vamos de una vez ya con lo que venimos a hablar, ¿no? Sí, pues sí, vamos rápido, como tú dices, a lo mejor a mucha gente no le importa, pero de todos modos yo creo que era darle un espacio por si las de que hubiera alguien Sí, esperando, pues, que sí. pues la verdad te dijimos podcast semanal, pues no cumplimos, ¿no? Así que una disculpita a todos, pero sin más dilatación, sin más preámbulos, vamos a la película de esta semana, la cual fue Rush. Mi nombre es Niki Lauda y me conocen en el mundo del automovilismo por dos cosas. La primera es mi rivalidad con él. La segunda cosa por la que soy recordado es por lo que sucedió el 1 de agosto de 1976, mientras lo perseguía como un imbécil. Película dirigida por Ron Howard. Así es, fue por la razón por la cual yo la puse en votaciones desde hace 3 semanas, creo. No me Yo acuerdo. tenía como un mes. No sé. Tenía como un mes. Pero la puse yo para votación porque hablamos de la serie de Studio, en el que es el tercer capítulo, ¿no? ¿Tercer capítulo? Ajá, sí, En justamente. el cual el tercer capítulo habla sobre este director Ron Howard, es el principal, uno de los principales de ese capítulo, junto con Anthony Mackie. Él está haciendo acá su película y pues recordé una de mis películas favoritas, pues como tal de la vida, yo diría, que es Rush. Entonces, pues, es de Ron Howard y dije, hombre, pues qué mejor que ponerla, ¿no? Y pues, afortunadamente ganó y pude darle un revisionado. Su estreno fue el 2 de septiembre del 2013. Tuvo un presupuesto más o menos de $38 millones y una recaudación mundial de $96 millones. No fue un exitazo acá, fue un éxito moderado, pero tampoco fue un fracaso. Fue un éxito. Le fue bien. Sí, le fue bien. En el reparto, pues obviamente tiene tremendo elenco. O sea, tenemos a Chris Hemsworth como James Hunt, Daniel Brühl como Niki Lauda, que ahorita vamos a hablar de ese gran señor, Olivia Wilde como Susie Miller, Alexandra María como Merlene, y una mención acá que a mí me gustaría dar con ahí subrayado, es Pierfrancesco Favino como Clay Regazzoni. Es un actor que yo no tenía muy conocido,
Lo conocí viendo esta película, pero pues no sabía quién era. Ya después, hace unos cuantos meses, llegó aquí la película de El Conde de Montecristo. Le Comte de Montecristo. Ajá, la película francesa. Y ahí sale este actor que ya después viéndolo salen muchísimas películas muy famosas. Y ya de ahí lo empecé a reconocer. Y yo creo que se tiene que tener más mérito. Bigotes, ¿no? Así, El bigotes. así lo reconociste. Porque es un gran actor. Es un es un gran actor. Y pues tuvo algunas nominaciones. La verdad es que su paso por los premios fue bastante moderado. Tuvo nominaciones a los premios BAFTA en el 2014. La nominación que tuvo fue a Mejor Película, Mejor Actor de Reparto, Daniel Brühl, evidentemente, y Mejor Sonido. ¿Me nominaron a Mejor de Reparto? Ajá. Manches. Sí, Mejor Actor de Reparto. A Chris Hemsworth, el protagonista. El protagonista, pues. Bueno. En los Globos de Oro del 2014 también tuvo una nominación, tuvo 2 de hecho, a Mejor Película de Drama y a Mejor Actor de Reparto para Daniel Brühl también, evidentemente. Y pues esa sería como tal la ficha, un poquito de la ficha técnica de esta gran película, de esta película que me tiene a mí enamorado prácticamente. Y obviamente pues para hacerle honor yo hasta me traje mi playerita del Ferrari. Porque pues yo siendo un gran fanático de la Fórmula 1 y obviamente como un fanático del automovilismo en general, eres fanático de Ferrari. Como bien lo dijo un día el gran Sebastian Vettel, todo el mundo es un fan de Ferrari. Aunque ellos no lo quieran admitir, todo el mundo es un fan de Ferrari. Pues a mí la única opinión de un Sebastian que me importa es de Sebastian Stan, así que pues no importa para mí. Este vato. Pero bueno, pues... de Sebastian Rulli, ¿no? Avanzando como tal ya a la película... Pues vamos a empezar. Como siempre empezamos aprovechando este tiempo. ¿Cómo fue tu visionado? Que yo creo que es la experiencia más aburrida que vas a contar, pero... Pues... El pre, entre y post. Así es. ¿No? Como es que todo esto es una materialización del proceso cinematográfico. No, la verdad es que sí es una película que, pues, justamente como tú dices, va a ser muy aburrida esta historia, pero vamos a contarla, ¿no? Sí, porque la chida es la mía, ¿no? Yo sí. No. Y justamente era una película que, pues, tenía ahí, o sea, sabía que existía, ¿no? O sea, por lo menos sabía que Chris Hemsworth había hecho de un piloto. Y Daniel Brühl también, ¿no? Ajá. Sabía que existía la película, había el póster de estos dos así parados y decía, pues existe, ¿no? No me daban muchas ganas, también porque tiene mucho que ver que yo no soy muy fan de la Fórmula 1 ni de los carros, ni... O sea, ese estereotipo de carritos, pues no sé por qué nunca ha entrado en mí. Nunca me ha entrado ese gusto, ¿no? O sea, tú sí eres puro FIFAs. Ajá. Soy mucho puro FIFAs y puro O sea, tú sí... Bueno, más bien nosotros sí somos el estereotipo ese de los compas de el FIFAs y el FIAS. Ajá. ¿No entendiste, verdad? No, es que ando bien jetón. No, y justamente, pues era una película que... O sea, yo mi mayor acercamiento con los carritos había sido con un carro espía, que era el Phil McMissile, ¿no? En Cars 2. Bueno. Había sido mi mayor piloto de carreras. Okay. El Rayo McQueen. Y justamente era una película que dije, pues esta existe. Pero sí tenía mucho esa figura y sí escuchaba mucho que era de esas películas biopics, pero de las buenas. Porque ya ven que siempre se escucha mucho biopics, pero piensas en Bohemian Rhapsody, en The Doors. Ahora actualmente yo metería por ahí la de Bob Dylan, A Complete Unknown. Pues metes todas estas películas que pues están bien, pero si eres fan solamente de... Sí, pero tienen estos momentos que tanto se han hecho fama las biopic, ¿no? El típico momento que se queja tanto de que de repente... Los estereotipos. Sí, se sacan así de que, oh, por Dios, lo que hiciste, a ver, hazlo otra vez, ¿no? Ajá, ese o justamente, pues, ese aspecto de que solamente... Es que tienes que ser fan del artista para poder disfrutar de la película. ¿Cómo ¿no? ha cumplido? Un poco. Y pues el chiste es que era una película que yo escuchaba que esa no era de ese tipo de películas, que era una biopic de las buenas, de las que se dedicaba a construir sus personajes y todo esto. Me daban ganas mientras más escuchaba de eso, pero no era una película que yo tuviera mucho en mi radar. Luego tú me dijiste así que... pues era una película que me estabas free. Así que una vez sí me dijiste, es una película que sí te voy a recomendar así fuera de broma, así 100% como película, vela. Y yo ya agarré, la añadí a mi watchlist y dije, sí la veo. Y la verdad sí la tenía pensada ver. No sabía yo en qué momento de mi vida, pero sí la pensaba ver. Tú la pusiste aquí en votaciones, ganó en votaciones. Entonces pues dije, pues qué bien, ¿no? Ya la voy a ver, ¿no? La vi y la verdad sí fue una película, no me sorprendió, la verdad, porque ya esperaba una buena película, una bastante buena película. ¿Y fue lo que tuviste? Sí, tuve una muy buena película.
Y pues justamente en mi visionado, pues sí, disfruté mucho de la película. Una película que me agradó. No puedo decir que es un peliculón loco así de que me cambió la vida, ¿no? Pero es una película que me gusta. Tan solo yo creo que la mejor recomendación de una película es decir, yo me la repetiría cualquier día en el que tuviera 2 horas de mi vida, me la repetiría sencillamente. Y esa es una película que sí me encanta y que, bueno, no me encanta, me gusta. Pero sí la podría repetir cualquier día de mi vida, ¿no? Y pues sí. Y luego después, pues para empezar tuvimos nuestro podcast, ¿no? Nuestro podcast Sí, Lost Media, ¿no? la primera grabación de este En la episodio. que, pues, mientras se hablaba de la película, pues sí confirmaba que era una película que me gustaba bastante. La verdad es que en estas 2 semanas no la pensé mucho, mi mente no la volvió a pensar mucho. Pero ahorita que regresamos y que pienso en ella, sigo pensando y no ha sido una película que ha decaído en mi cabeza. Es una película que se mantiene bastante bien ahí y que yo siento que a lo mejor la vuelvo a ver y hasta me gusta más. Sí, sí, sí. Siento. Pues habría que volver a darle otro revisionado. La Más voy a volver a porque poner. yo la volví a empezar hace ratito para pues medio refrescarme, vimos como 10 minutos nada más, pero pues la verdad sí me dieron ganas de seguirla viendo. Es que sí es un gran inicio la de esa película. Bueno, Pero pero tú, sí, ya como tal mi visionado, pues yo sí tengo historia con esa película. Porque pues va muy relacionado a cómo yo empecé a ver pues la Fórmula 1 en general, ¿no? Es una película que yo ya tenía pues conocida. Para empezar, pues por el director, porque pues por lo que había hecho antes, la película del Han Solo, la película del Grinch. no, es que esa no la había hecho antes. No, pero pues yo sí la vi antes, obviamente. A Beautiful Mind. La de Apolo 13 también, son películas que yo ya había visto y que me gustaban mucho de niño, de chavito. Bueno, la de Han Solo no mucho, pero pues me gustaban, las tenía ubicadas. Y investigando un poco más al director, conocí esa película y me llamó la atención pues porque era de carritos y desde siempre a mí me han gustado mucho las carreras. Entonces pues luego como la apunté y dije, estaría chida verla. Pero pues pasaron varios años y pues nunca llegó el momento. Hasta que en 2021 exactamente se da a conocer la llegada de Checo a Red Bull y en México como que hay pues como que Un es realce. un realce de la Fórmula 1. Si bien ya lo existía cuando llegó la Fórmula 1 a México como tal, creo que con la llegada de Checo a Red Bull sí hubo un realce todavía aún más grande porque pues, es un equipo grande de Fórmula 1. Entonces creo que todo eso sí me llegó a contagiar. Yo es un deporte que obviamente ya conocía algunos nombres, pero no es un deporte que seguía. Por eso ya lo empecé a ver, me empecé a interesar más, empecé a ver algunas carreras y a conocer creadores de contenido de YouTube, sobre todo, no veía TikTok en esa época, pero Si te descargabas TikTok te hacías automáticamente... homosexual. Ajá. Entonces, Censúralo para que no sepan qué dijiste. Ok. Y pues conocí más la película, me dieron aún más ganas y pues la vi y definitivamente me voló la cabeza. O sea, a mí me encantó esa película. Para empezar, porque no creí que una película de carritos pudiera tener tanta calidad, porque yo venía de ver Rápidos y Furiosos. Ese era mi sinónimo de películas de carros. Entonces, y también me había visto Ford contra Ferrari, que es muy buena, pero pues no le llega a Roll. Sí, y de hecho yo justamente es mi opinión. Y bueno, luego lo digo, luego. Sí, ahorita lo Espera, discutimos, ahorita. Pero la vi por primera vez, me encantó. Luego le dije a mi mamá, a mi abuelita, a mi papá que la viéramos otra vez. Se las puse, a todos les gustó. Creo que absolutamente a nadie que yo se la haya puesto, a nadie me ha dicho que no le gustó. Sí, a mí no me gustó. Creo que es una película que es muy fácil que te guste, porque justamente no tienes que ser fan, no tienes que entenderle, no tienes que saber quién es James Hunt desde antes, no tienes que saber quién es Niki Lauda, no tienes que saber cuáles son las escuderías. No tienes que investigarte qué pasó en tal carrera. Ajá, sí, justamente simplemente sentarte a ver una muy buena película. Pasaron así los años y obviamente pues yo la veo bastante seguido. Y pues simplemente confirmar cada vez más que es una película que a mí me encanta. O sea, y con mi amor creciente hacia la Fórmula 1, ya después me empecé a ver como tal ya todas las carreras. Ya ahora soy uno de esos que se levantan a las 3 de la mañana para ver una carrera nada más. O a las 7 para ver una carrera. Como más avanzaba este cariño, esta pasión que le tengo a la Fórmula 1, pues obviamente cada que volvía a esta película me encantaba aún más. Hasta que pues se convirtió en una de mis películas favoritas ya de la vida, obviamente. Creo que sí es la mejor película que tiene el automovilismo. Eso yo creo que sí es sin ningún tipo de duda. Y pues ya en este espacio que la puse, pues yo tenía muchísimas ganas de volver a verla y también de que tú la vieras.
Y pues gracias a Dios ganó. Y así le pude dar un revisionado. Ya la viste por fin tú después de tantos años que te anduve ahí jodiendo porque la vieras. y pues ahora sí vamos a hablar de esta gran película. La gran película de Rush, ¿no? Y pues, ¿por dónde te gustaría arrancar? ¿Por dónde te gustaría empezar a ahondar en esta película? Yo creo que sí por el inicio, ¿no? Sí, da para... De la película, para el inicio. justamente. Sí. Creo que, como yo dije hace un momento, es un gran inicio. O sea, el inicio de esta película es uno de los inicios con más aura de personajes que tiene. Porque empezamos con tomas a lo que es este circuito. Bueno, ni siquiera el circuito, sino el paisaje que hay en este circuito. Empezamos con este clímax que hay, que ya después nos lo explican en la película, que es el Gran Premio de Nürburgring de 1976. Y todo lo empezamos a ver desde la mirada. La primera mirada que vemos es la mirada de Niki Lauda. Obviamente, magistralmente interpretado por Daniel Brühl, que hace un acento hermosísimo. Hermosísimo. Y no solo un acento, sino toda su actuación es espectacular. Y a mí me encanta, pero me encanta cómo él es el que te empieza a introducir en este mundo. Él es el que inmediatamente como espectador te da todo lo que tienes que saber. No te dice de más, no te dice de menos. Te dice exactamente lo que tienes que saber. Pues que por eso a mí me sorprendió cuando decía que era actor secundario, porque para mí es el verdadero protagonista de esta película. Es que los dos son los protagonistas. Obviamente los dos son los dos, pero justamente habla mucho que la película empiece y termine con él. Ajá, sí, Que la película empiece con James Hunt desde la perspectiva de él y termine con James Hunt desde la perspectiva de él también. De Niki. Ajá. Y aparte, pues también, no sé si es un consenso general, pero también llegué a conectar más con el personaje de Niki Lauda. Creo que sí es un consenso general, pues a mí también me pasó. Pero yo creo que la película lo hace intencionalmente, porque pues James Hunt, y obviamente la película lo hace espectacular al hacer ese retrato de lo que fue la persona, pues es el piloto playboy por excelencia. Es el estereotipo de lo que era un piloto, y más en esos años. O sea, el tipo recanchero, refachero, que tenía aquí a todas las mujeres que quisiera, que se daba a la que él quisiera cuando él quisiera, que iba de acá para allá tomando. Obviamente era el estereotipo de lo que era un piloto, ¿no? Que derrocha masculinidad, sexualidad. Pues, o sea, que lo ves y ya con eso te hizo 200 hijos, ¿no? Exactamente. Sí, justamente. Y justo es algo que me gusta mucho con los contrastes de los personajes. Que yo, la verdad, siendo honestos, no me puse a investigar más allá de las vidas de ellos reales de Niki Lauda y James Hunt. Porque la verdad, yo siento que una biopic te puede generar dos cosas. Una buena biopic, ¿no? O una de dos. Que te haga querer investigar más sobre la persona. O que te quedes con los personajes, que prefieras más quedarte con ese personaje que con la persona de la vida real. Yo creo que la primera puede pasar mucho con una biopic mala o una buena. Porque puede ser mala, que ni siquiera entendiste quién es tal artista, y tú te quedas como de, bueno, pues tengo que investigar porque no me explicó la película quién es este personaje. Y justamente también una buena película, una buena biopic te puede hacer querer investigar más de la película. Pero, por ejemplo, a mí con The Social Network no me hace querer investigar más de Mark Zuckerberg. No, yo me quedo con el personaje que construyó David Fincher. O, por ejemplo, con Better Man, yo no busqué más de Robin Williams, ¿eh? Yo me quedé con lo que era el chango. Y para mí es el Robin Williams. Pero, por ejemplo, una película que a mí me pasó igual lo contrario, que es una gran biopic, pero que sí me dio mucha... como de, es que quiero saber más de él, es Oppenheimer. No sé si a ti te pasó con Oppenheimer. No, pero a mí con Oppenheimer sí me dio esa... A mí me dio más la curiosidad de investigar global lo que pasó con todo ese problema, con toda la bomba. Sí, pues sí. Más que de Oppenheimer como tal. No, pero a mí un poco sí más de Oppenheimer del personaje, porque sí me dio mucha intriga de, pero ¿qué había más allá de, no? O sea, todo lo que envolvía a ese personaje, pues me daba mucha intriga investigar. No, sí, pues yo digo que las dos cosas te pueden suceder con una buena biopic, ¿no? Yo creo que la segunda es la que pasa más veces con buenas biopics, ¿no? Sí. Con mejores biopics. Justamente esa me provocó a mí. Rush, a mí me provocó eso. El yo querer quedarme con Daniel Brühl es Niki Lauda. Chris Hemsworth es James Hunt. Y Olivia Wilde es la ex esposa de James Hunt. Y así. También pues tiene que ver que no soy tan fan de todo este aspecto. Pero justamente yo lo que me gusta mucho de esta película es los... ¿cómo se diría? Los extremos de cada personaje, ¿no? Como justamente cada persona... James Hunt es como diría ahora sí que nuestro queridísimo Walter White. James Hunt y Niki Lauda son como las palmas de la mano. Uh-huh. Las ves así y son opuestas, pero las juntas y son exactamente iguales, ¿no? Sí, obviamente juega con este gran recurso la película del mismo
son dos diferentes lados de una misma moneda. Y justamente, justo este inicio que hablábamos, que empieza con la perspectiva de Nick Lauda, justamente que le preguntan, oye, ¿vas a cambiar de llantas? Cuando le dice, otro piloto ya cambió de llantas. ¿Tú vas a cambiar? ¿Y qué es lo que luego ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer James Hunt? Ajá. Justamente mostrar cómo en ese momento, yo te digo, no sé cómo fue en la vida real, sigo recalcando, yo me baso en los personajes. Como hasta estaba este aspecto, ¿no? De qué es lo que va a hacer él, porque yo no puedo hacer eso si él no lo hace, o No, si pero eso sí yo fue... no me adelanto, él nos adelanta, entonces... Eso sí es espectacular, porque eso sí pasó tal cual en ese gran premio, o sea, fue histórico porque justamente los dos cometieron ese error y fue por la necedad de estar igual, o sea, como igual, de justamente. hacer justamente lo que hace el otro y ninguno querer moverse por esa necedad, pues fue tan famoso ese error que cometieron ambos. Sí, pues sí, por lo que se ve, por lo que retrata la película, yo creo que retrata mucho ese aspecto, porque pues justamente lo peor de esta película es el subtítulo que le pusieron aquí en México, ¿no? En los terrenos latinoamericanos, Rush, Pasión y Gloria, porque por si no entiendes Rush, ¿no? Por si es mucho inglés para ti, aquí está Pasión y Gloria. Pasión y Gloria, para que entiendas más sencillo. Pero pues la verdad es que sí es justamente dos temas que toca y probablemente los que más toca esta película, más la pasión que la gloria. Porque yo siento que justamente la gloria o sea, obviamente los dos querían ser campeones mundiales, pero siento que más que eso quedaba en un segundo plano, hablando de la película, sigo lo repitiendo muchas veces, la pasión, la gloria quedaba al otro lado, siempre y cuando existiera esa pasión, justamente, imagínate un lugar donde ya de por sí corre riesgo tu vida, al dar quién sabe cuántas vueltas, con veintitantos hombres más, justamente tú te empecinas con uno solo para poder ganarle a ese solo y para poder superarlo a él, cuando ya de por sí concentrarte en tu misma carrera ya es tan solo un problema. Uh-huh. Entonces pues justamente me encanta este dilema de esta pasión aguerrida que te hace hacer cosas impensables para cualquier persona que piensa que estás loco, y justamente, ¿no? Eso es lo que dice después el personaje de James Hunt cuando se liga a la doctorcita. Ajá. Dice, tengo una teoría de por qué a las mujeres les gustan los pilotos. Y dice perfectamente, no es porque respeten nuestra profesión. ¿Quién va a respetar una profesión donde hay 20 vatos dando círculos durante 2 horas? O sea, algunos piensan que es incluso patético. Uh-huh. Y a lo mejor tienen razón, pero es por la cercanía de la muerte. Con la muerte, sí. Y incluso yo creo que también ahí se refería por la misma pasión que se vive en esos lugares. O sea, creo que es la necesidad, no solo la necesidad, la necedad de tener justamente de tener esta pasión que conlleva a la gloria. O sea, sí, justamente. Creo que lo explica muy bien ahí el personaje de James Hunt. Sí, te digo, yo creo que algo que me gusta mucho que hace Ron Howard, no sé si venga más del guión, algo que me gusta mucho de esta película es que, por ejemplo, gana Nick Lauda, pero no nos centramos en cuando ganó su campeonato mundial. O gana James Hunt, pero pues de ahí saltamos a otro aspecto, ¿no? Justamente como la gloria es el final de esta pasión, de este transcurso de peleas, carrera, pelea. Es el final, pero aún así no es lo más importante. Solamente es el final, pero como que intenta retratar otro aspecto más allá. Y te digo, a mí es algo que me apasiona mucho, valga la redundancia, de esta película. Sí, porque tú mismo dijiste que incluso a ti se te llega a ser más interesante la historia que hay detrás de los hombres en general, de estos sujetos, de imaginarte que hay 20 personas con un solo objetivo y cómo lo que pasa detrás de, más que como tal ya en una carrera, por ejemplo, en una pista. Sí, y justamente lo que voy a decir no es broma, sí, mientras yo estaba viendo la película así como de, qué interesante sería hacer una película sobre eso, porque 20 hombres, cada uno con sus problemas, en su propio mundo, debatiéndose y peleando cada semana tras semana, que si las juntas, que si esto, que si lo otro, es una novela, literalmente. Sí, es una novela. Y por eso justamente es la mejor novela del mundo. Lo que me llamó mucho la atención, ¿no? Justamente la carrera, pues sí, está bien, pero y más al inicio, porque las carreras al inicio Ron Howard se encarga en no filmarlas tan grandes, tan estrepitosas, porque yo creo que es justamente la intención, grabar las primeras así, para después desbocarse. Sí, incluso pues, las primeras pues no son más que un montaje, o sea. Ajá, sí, justamente. Las primeras ya como tal del campeonato importante del 76, pues son simplemente son montajes nada más.
te muestran un poquito y pasamos directamente al resultado, porque ese no es el chiste. El chiste va más para los personajes, va más ahí dentro de lo que está pasando dentro de sus cabezas. Y algo complementando lo que tú dijiste, de que muchas veces la carrera incluso es lo peor, yo creo que todos los fans que siguen semana a semana la Fórmula 1, yo creo que cualquiera te puede decir eso sin ningún problema. Hay muchas veces que lo más aburrido, que lo peor, es como tal la carrera, porque la cantidad de carreras aburridísimas que luego hay en la Fórmula 1 es espectacular. O sea, yo sí tengo que admitir, y cualquiera va a admitir, que hay muchas carreras que tú dices, no manches, mejor me hubiera quedado dormido, porque no pasa absolutamente nada. Obviamente hay carreras que sí son absolutos carrerones, como por ejemplo este año la que fue en Australia, o la misma que acaba de pasar en Miami, al menos en lo que estamos grabando aquí. Fueron carreras muy buenas, pero tenemos otros ejemplos que son carreras muy, muy aburridas. Pero que lo que pasa detrás, que lo que pasa entre los pilotos, lo que los pilotos le dicen a sus ingenieros o a sus compañeros, ahí está el juguito. Ahí está lo que realmente se vuelve interesante de todo este mundo. Y es algo que aquí también se utiliza de manera espectacular, utilizando justamente al principio las carreras solo como ya como el punto final, pero de toda esta gran experiencia que estás teniendo. Sí, pues justamente es algo que, la verdad, por eso te digo que yo sí lo pensé y dije como, estaría muy interesante, obviamente, retratar todo ese aspecto, ¿no? Y pues justamente por eso te digo que es algo que verdaderamente sí me apasiona, sí me hace querer hablar y ver más de esa película, justamente este dilema, este aspecto de la pasión, ¿no? Que te hace hacer las cosas más impensables, más improbables, más imposibles. Que justamente voy a citar no lo voy a decir exactamente como lo dice, pero Sidney Lumet, que es uno de los mayores directores de la historia, tiene la frase que es de, justamente en la estupidez del director, es lo que le hace poder aceptar lo imposible y materializar eso imposible. Justamente como la pasión, el aguerrido, ¿cómo dijiste? La necedad. La necedad de estar ahí y hacerlo porque yo lo digo y porque quiero hacerlo, justamente te crea y termina haciendo las cosas que la mayoría de la gente no entiende, que la mayoría de la gente diría como, eres un estúpido. Eres un estúpido. Estás loco, pero para ti tiene el mayor sentido del mundo. Sí, como también lo dice el mismo personaje de James Hunt, y es un gran paralelo a lo que después dice el personaje de Niki Lauda, es la única forma en la que sé vivir. Así, tal cual lo dice el personaje de James Hunt. Está hablando de cómo es su familia, de quién es su familia, ¿no? Mi mamá es esto, mi papá se dedica a esto, y yo pues hago esto. ¿Y por qué? Porque es la única forma en la que sé vivir. Después Niki Lauda dice algo parecido, pero lo dice de forma diferente. En una plática que tiene con Clay Regazzoni, lo que él le dice es, pero acuérdate, ¿por qué hacemos todo esto, Niki? ¿No lo hacemos por la pasión? Y él le contesta, le dice, no, si yo fuera mejor haciendo otra cosa, ya lo haría. Hago esto porque soy bueno en esto y porque sé que puedo hacer dinero con esto. No significa que Niki Lauda no le haya gustado la Fórmula 1, en lo más mínimo. Niki Lauda se dedicó toda su vida a la Fórmula 1 y obviamente pues es una de las grandes leyendas de la Fórmula 1. Pero yo creo que ahí lo que quiere dar a entender en el personaje que construye Ron Howard son estos dos lados que tiene una pasión. Uno es, o sea, los dos la lo racional hacen, y la irracional. Ajá, los dos lo hacen porque es lo único que saben hacer. O sea, pero uno, y tantas veces que lo dice James Hunt, uno estaba dispuesto a morir, estaba dispuesto a arriesgar toda su vida solo para poderle ganar al otro. Y el otro ya lo había hecho antes. O sea, Niki Lauda ya lo había hecho justamente en este Gran Premio de Nürburgring. Él arriesgó su vida simplemente por querer ganarle, por arrebatarle una posición. O sea, ¿qué más juguito que eso? ¿Qué más paralelo que hay entre estas dos caras de una necedad, justamente de algo racional con algo irracional? Pero pues al final de cuentas, ambos buscando lo mismo, que es ganarle al otro. La gloria. Ajá, justamente. Sí, pues justamente, ¿no? Es una película que, aunque todo lo que hablamos y todo aquello que, digamos, tiene más allá de la película, no es tan implícito, no es como que le tengas que rascar así de meterte en la película, pero al fin y al cabo eso no quiere decir que sea malo, que tengan algo, que haya, ¿cómo se diría?
un bachecito, que haya ahí sí. algo carraspeante en la película. No, o sea, simplemente pues es una película que a lo mejor sí para análisis no es como que de las 200 No, horas con obviamente todas que las no. últimas películas que hemos estado comentando. Pero es una película que el no tener más subtexto más que lo que te dice en la cara, no quiere decir que no sea interesante hablar de ello, que no sea interesante el comentar, que no sea interesante el verla. Y justamente por si alguien de aquí no la ha visto la película, que pues no es spoiler porque pues, son cosas que pasan en la vida real. Y de hecho no hemos dicho ningún spoiler, ¿sí es cierto? Ahorita que No me hemos acuerdo, dicho nada. no hemos dicho nada de la película. Pero pues justamente por si alguien llegó hasta acá y dice, uff, 30 minutos, a ver si me dan ganas de ver la película. Pues sí, justamente yo soy un neófito en todo este aspecto de las carreras. Y a mí, creo que se nota que me gustó la película, que me da para hablar, que es una película que yo puedo estar hablando bastante tiempo de esa película, que puedo recomendar. Y pues justamente también es una película que se le tiene que dar su mérito de que es bastante accesible para todos aquellos que no son fans del deporte. Sí, la verdad es que es una película que, como yo lo dije, a todo el mundo al que yo se la he puesto, todo el mundo, amigos, familia, cualquier persona, a todo el mundo sí me ha dicho, no, pues sí está muy chida, sí me gustó. Es que es súper entretenida y obviamente es muy accesible porque te construye el mundo dentro de la película. Tú no tienes que ya saberte un contexto. Creo que sí tiene algunos fallos, pero al principio, por algunos saltitos temporales que Sí, pega, sí, sí, que justamente. tú sí dices como de, ok, o sea, creo que esto pues obviamente ya como Me que lo pudiste lo explicar pillas más, más. ¿no? Ajá, o sea, lo pillas ya sabiendo lo que es. Por ejemplo, hay un salto que tienen los personajes de Fórmula 3, de la Fórmula 3 en Inglaterra, a la Fórmula 1. Pero pues tú dices como de, falta un paso, ¿no? Pero sí, de repente te dicen, no, fue un piloto de Fórmula 2, ahí hay otro que no me explicaste, maestro. Lo que pasa es que hubo un salto de varios años donde efectivamente pasaron de la Fórmula 3 a la Fórmula 2 a la Fórmula 1. Y pues como que sí te quedas un poquito como de, espérate, Te agarra en tranquilo, curva, ¿no? tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eso no me lo dijiste, eso no me avisaste. Y, o sea, creo que tiene esos detallitos que como que sí como que te atontan un poquito. Cosas que también obviamente se entiende porque se prioriza lo que el mismo director quiere decir al final y por cómo lo quiere mostrar, que es espectacular. También, por ejemplo, el primer campeonato de Niki Lauda lo muestra simplemente, pues, ni siquiera lo muestra, ¿no? Simplemente nomás, justamente él dice, no, pues ahora ya soy campeón mundial. Ajá, de hecho, justamente te enteras hasta que él lo dice. O sea, Ajá. si no, Cuando pues, justamente con su esposa llega y le dice como de que ya me veo como un piloto de ajá, Fórmula 1, es cuando dices, pues ya fue campeón. Y ajá. cuando lo dice el narrador de Niki Lauda gana el campeonato mundial. Y tú dices como, no manches, bueno, bueno, pues ya lo ganó, qué chido, ¿no? No, pues sí, se nota como no le interesaba mucho a Ron Howard, que es lo que había pasado en Contarte la eso. vida real, sino más el aspecto pasional de estas dos personas, de estos hombres luchando por algo que ni siquiera había una lucha, ¿no? Simplemente podría traducirse más burdamente dicho en un juego de niños, en un Hombre, juego de dos personas que simplemente para darle más sabor a su vida y a la fórmula, pues decidieron pelearse, ¿no? lo Porque que realmente justamente el final lo que se encarga de hacer es que realmente no se odiaban estas personas. no, para nada, justamente tanto lo peor es que lo dice al mismo inicio y lo dice al Ujú. final, la misma frase. Algo que dice Niki Lauda al principio es cuando dice, las personas veían en nosotros una rivalidad. Y él dice, para mí era completamente normal, pero los otros pensaban diferente. Y al final también él dice, muchas personas pensaban que nos odiábamos, que éramos rivales, pero fue de las pocas personas por las que sentí envidia, por las que sentí respeto. O sea, estos vatos obviamente pues no se daban, yo creo que eran novios, ¿no? ¿Tú crees que ahí sí Obviamente, quedaba el de qué fue cuando peleamos, pero qué rico pero cuando... sí, yo creo que sí. Creo que obviamente se nota el gran respeto porque también lo dice James Hunt, es como ser un caballero. Eran caballeros estos vatos, eran como de la nobleza prácticamente. Y algo que a mí me genera tanta pasión y por cómo me transmite esta pasión, pero ya pasada como tal al deporte de la Fórmula 1, es que lo que a mí me encanta es que esas historias que son para hacer esta gran película siguen pasando a día de hoy. O sea, esta historia tal cual se puede repetir perfectamente y se repitió ya, o sea, en 2021 tuvimos una de las campañas más históricas de la Fórmula 1 con ahora el Max Verstappen y Lewis Hamilton. Ha sido una de las mejores campañas que hemos tenido en mucho, mucho tiempo y fue una campaña pues muy parecida, o sea, porque son dos escuderías enormes con dos nombres pesadísimos y era un trato a veces de caballeros, pero a veces de animales, a veces hasta de perros como incluso un poco aquí también, porque obviamente se tratan como caballeros, pero llega
un nivel de agresividad que incluso pueden ser como animales que simplemente están buscando a su presa, como en el accidente que tiene Niki Lauda, que de plano es espectacular como pone ahí la cámara Ron Howard, que tú sientes como si Niki Lauda estuviera desatado, como que ella liberó su ki, y lo único que le interesa es alcanzar a James Hunt a pesar de todo, o sea, no le importa Aunque nada. estuviera en el 10º lugar, era Ajá. su objetivo. Era su estar momento. en 10º para llegar a... Y entonces, pues obviamente termina con esa gran escena espectacular, que yo me acuerdo que cuando la vi por primera vez dije, no manches, que eso pasó en la vida real, amigo. Cuando lo investigué sí dije, no manches, está tremenda. La verdad es que también esa escena es espectacular, todo el montaje del accidente de Niki Lauda. Eso es hermoso, eso sí es cine para que veas. Eso es cine de carreras. Sí, justamente, a lo mejor parece que por lo que estamos diciendo, la película redunda en el mensaje, nosotros estamos redundando en el mensaje, pero realmente es una película que aborda el mismo tema desde muchos aspectos, desde muchos Desde dilemas, perspectivas. justamente, ¿no? Porque sabe Ron Howard que el espectador se va a preguntar, ¿que estas personas son estúpidas? ¿O por qué están haciendo eso? Justamente se encarga, ¿no? En que tú sientas empatía, ¿no? En que tú esta pasión que ellos sienten, la sientas traspolada a tu vida, que tú sientas esa pasión que ellos sienten, ese aguerrimiento pasional, ¿no? Pero por ejemplo, a ti sí Justamente. te dio ese sentimiento de... No me hizo pensar en mi pasión, o sea, no fue como de, uff, yo me veo con ellos en su pasión y yo en mi pasión. Pero siento que justamente sí me provocó y me hizo sentir más empatía o me hizo entender mejor a estas personas, a estos 20 cuates que se la pasan dando vueltas, ¿no? Me hizo entender mejor el O sea, por tú qué lo dijiste, hacen. o sea, tú ya pensaste, bueno, a lo mejor no son estúpidos. Ajá, sí, la verdad sí, eso sí llegué a pensar, dije, bueno, no, bueno, ya no me burlé, ahora dije, bueno, Dijiste, bueno, pues por algo será. bueno, ajá. Y pues justamente, ¿no? Es una película que y justamente tú que venías diciendo de todo este aspecto del accidente, también lo usa todavía más Ron Howard para mostrar esta lucha entre ellos, pues este sentimiento, ¿no? Tan aguerrido de estoy aquí muriéndome, pero pues, dale, sácame más cosas de los pulmones Ujú. porque necesito llegar Sí, obviamente que me está robando los puntos. una de las mejores escenas y también es un tremendo recurso que hoy cambia cómo rompe con la película. Literalmente se siente que se rompe la película y se convierte en una completamente diferente en el momento del accidente, porque antes de ese accidente pues veíamos las carreras como un pequeño montaje. Sí. ¿No? Y con música de fondo, y lo veíamos así, con este conflicto que tuvo McLaren con la descalificación de su carro, y así, hasta que llegamos a este momento. Y justamente como antes, también te ponen en situación por el accidente que tuvo en prácticas otro piloto que no recuerdo ahorita su nombre, donde pues prácticamente perdió la pierna en el accidente. En la película sí se ve incluso cómo se le sale el hueso y todo. Obviamente es espectacular, pero para mal. Y te ponen en esta situación porque, aunque ya te advirtieron del peligro que es la Fórmula 1, Nunca lo veías. No, No. no te lo habían enseñado. Hasta ese momento que rompe con eso, enseñándote ya algo tan crudo como es ya un hueso ahí salido de Sí, una que pierna. ahí es donde llega la frase mítica, ¿no? Del 21%, nada más, un 1% más del 20%. Ni 1% más. Ajá. Y también ahí es cuando te muestran, por ejemplo, esta escena que es muy sutil, pero sirve espectacularmente, que es cuando le piden un autógrafo a Niki Lauda. Y dice, no, yo, un autógrafo, ¿no? Oye, pero ponle la fecha, ¿no? Porque pues nunca se sabe, a lo mejor y ya te mueres mañana, ¿no? Es un recurso súper sutil, pero que estoy seguro que hasta el día de hoy pasa con muchos pilotos. Obviamente en ese tiempo el peligro de la Fórmula 1 era monumental. Ahorita ya estamos en una época muy diferente, donde si ven dos gotas de lluvia y dicen que se cancele la carrera, ya cancélalo todo. En ese tiempo no, en ese tiempo podía estar habiendo un huracán a 2 metros de la pista y dicen, pues así que corran, ¿cómo ¿O no? tú crees que en ese tiempo la pista hubiera sido nieve y ahí dices, ¡ay, Dale, le pones picos a las llantas y le das, sí, sin problema. Ahorita pues ya estamos en una época donde se prioriza un poco más la seguridad de los pilotos. Pero obviamente es espectacular por cómo rompe la estructura que te venía llevando hasta ahorita Ron Howard, porque después de ese accidente no vemos nada de la pista. No vemos ni a James Hunt ya en su McLaren ganando victorias. Toda la acción la traslada al hospital. Y ahí es donde se vuelve una película todavía más humana de lo que ya se venía dando, una película súper de emociones humanas, de un sentimiento súper humano, que te pone en esta perspectiva de un hombre que está
luchando por su vida. Perdiéndolo todo, literalmente, o sea, perdiendo lo más importante para él en ese momento a sus ojos. Y obviamente es espectacular como tiene esta televisión, él, que de repente nada más escucha como el narrador está diciendo las victorias que ya tiene James Hunt, y como él nada más les está escuchando como si fuera un susurro antes de su muerte prácticamente, como si fuera un fantasma que lo está persiguiendo. Obviamente es espectacular toda esta dinámica que se rompe y que se crea una nueva, y llegan escenas como esa donde le están drenando mugre de los pulmones, ¿no? Le están quitando esta cosa de los pulmones, y cuando él ve cómo acaba de ganar una carrera James Hunt, pide que le sigan sacando más, aunque es un proceso que vemos como fue de lo más doloroso, él pide que sigan sacándole más, porque justamente él tiene esa necesidad de regresar, de volver. Y otra de mis escenas favoritas es cuando él intenta ponerse su casco y empieza a gritar de dolor porque no puede tolerar el dolor, y llega su esposa y le dice, ya, bájale, por favor, ya cálmate, ya. Y le dice, si me amas, cállate el hocico. Cállate el hocico, mi amor, cállate por el favor. hocico. Es una de los mejores, de mis escenas favoritas de toda esa película, la verdad. Es espectacular. Y ya de ahí volvemos a la pista ya para las últimas 2 carreras que Ron Howard ya dirige de manera espectacular. ¿Poco no? Sí, justamente es esas 2 últimas carreras que ya es donde se condensa. Donde ya se va un poco más a lo blockbuster, que pues de hecho la película es un blockbuster. Pero justamente ahí se desboca, ¿no? Ron Howard como que dice, ¿vinieron a ver carreritas chonchas? Pues se las doy, hombre. Aquí está lo que vinieron. Primero les planteo a mis personajes, ya que se encariñaron de ellos. Ahora les digo, ¿ya vieron que se pueden morir? Pues échense unas carreras bien chonchas y los voy a filmar así con las mejores cámaras para que vean, para que sientan que se van a morir. Justamente es algo que me gusta mucho de esta película, que usa mucho tiempo para los personajes y también usa mucho tiempo para, o sea, es una película que justamente en este aspecto de que le puede gustar a todo el mundo, es muy balanceada, personajes, acción, historia, trama, todo, la verdad sí es una película muy completa. Y aparte de que tiene una de las mejores bandas sonoras que sí, justamente pueden existir. Es que no. Y pues justamente, ¿no? Ya que él se adelantó, pues vamos a hablar de la banda sonora. Que él se adelantó, pues hay que decirlo. Le ibas a decir en 1 hora, ¿verdad? Sí, lo iba a decir hasta aproximadamente ya que te estuvieras dormido. Obviamente, pues sí. Y pues justamente, la banda sonora yo creo que es probablemente mi cosa favorita de la película. O sea, de toda esta pasión me encanta, pero es que lo que es esa banda sonora, o sea... Se nota que es Hans Zimmer. Ahí, eso sí me te excito. O sea, sí, o sea, justamente la película no me excita, pero esa cosa, ay. Y más cuando, o sea, la película a lo mejor no te excita por sí sola, pero cuando llega una escena con esa musiquita. Más ese final, no, por Dios. No, es que es hermoso y se nota ¿Sabes cuando hay alguien de la talla de Hans Zimmer? Sí, es que es Hans Zimmer y se nota, y obviamente pues dices, y eso ni siquiera es de sus mejores 5 bandas sonoras. No, la verdad es que no, pero aún así es... No es ni top 10, yo creo. Bueno, top 10 el mío personal. Bueno, a lo mejor sí llega a un top 10. Un top 10 sí. Pero sí, a lo mejor no es de sus top 5 mejores, pero es que el trabajo que hace ahí, esos violines espectaculares que te transmiten luego esta gloria, justamente. Hasta como griega. Te despiertas. Sí, justamente. A lo gladiador. A lo gladiador, sí. O sea, pues también hizo la banda sonora de Gladiador. Justamente. Pero justamente mejor banda sonora. Tiene esta aura de sentimiento de gloria, sentimiento de victoria, sentimiento de... Sí, es que suelo escuchar esos violoncitos. Sí, pero bien hecho, ¿no? Es que iba a poner contador. Obviamente es una de las razones por las cuales lo hace aún una mejor película, ese pedazo de banda sonora que tiene la película, y cómo se utiliza ya en esa última carrera, en esta... Sí, pues ya en este último baile. Y con una de las mejores escenas que yo he visto en mi vida. Y de algo que también me encanta es que algo tan simple como simplemente voltear a ver a tu rival, a tu otra mitad prácticamente de toda la vida, darse una de las mejores señales de respeto que pueden existir, simplemente el hacerse así, o como la típica de agachar la cabeza, que también se ha visto en infinidades de películas, obviamente ya como una señal de respeto. Incluso es espectacular que tú lo ves incluso en campañas reales de Fórmula 1, como la que hubo, por ejemplo, en 2012. Hay un momento espectacular que es tal cual lo que pasó prácticamente en la película. Se estaban enfrentando Sebastian Vettel y Fernando Alonso por el campeonato, y en una de las últimas carreras
Los dos se voltearon a ver. Obviamente no te puedes dar la vuelta en los carros actuales, pero pues están los retrovisores. Y es un momento tal cual como si fuera en la película. Los dos estaban viendo y nada más se hicieron así en los espejos retrovisores. O sea, sabes que esa aura no es exclusiva de las películas, es algo que pasa. O sea, estas personas tienen este sentimiento real, o sea, tienen esta necesidad de victoria, esta necesidad de gloria. Y por eso creo que es algo que me genera tanta emoción, que es algo que no solo existe en las películas, que lo puedo ver yo cada semana. Que es tangible. Sí, que es tangible, que justamente yo lo puedo ver cada semana, este sentimiento de estas personas que no pueden hacer otra cosa más que correr, más que simplemente buscar esa gloria. Creo que por eso es algo que de plano a mí me orgasmea completamente. Uf. En efecto, amigos, nuestro podcast, por si no se acaban de dar cuenta, está patrocinado por la Fórmula 1 TV. Abajo van a encontrar un link de descarga. Algún día. 50% de descuento. Y van a tener una entrevista exclusiva con Max Verstappen. Con Checo Pérez. Bueno, no sé, no todavía. No. Y pues justamente, ¿no? Aún así no la voy a ver, lo siento, amigos. No me interesa, la verdad. Conociéndote, serías muy malo viendo eso. No, probablemente te hartaría. Serías muy insoportable. Bueno, al mes ya te hartaría de ver si los dos nos pusiéramos a ver la Fórmula 1, ya te hartaría en unas 2 semanas. Ya. Serías muy insoportable viendo esa carrera. Pero bueno, yo te voy a preguntar, ¿cuál es tu escena favorita? Mi escena favorita, hijo de su madre, cambiamos. Bueno, dímela tú, porque tú seguro que ya la tienes pensada y analizada y ya la vas a... Pues no. Ah, bueno. Como tal, no. Porque esta película como tal toda me encanta. Yo todas las que tengan sexo, eso es... Bueno. Pero yo creo que tal vez mi escena favorita pues sí es el final. Pero yo sí ya digo el final. Con la narración de Niki Lauda. Con la narración de Niki Lauda. Y pues también la escenita antes donde están platicando, donde tienen esta última plática en la película. Es que ya es el diálogo que condensa toda la idea de la película. Ya es la demostración total de todo lo que se venía manejando. Pero pues ya ahora lo dicen, pero entre ellos, ya se lo comunican entre ellos. Y obviamente con este discurso final de Niki Lauda y con la foto del Niki Lauda real, pues obviamente ya viejito él. Simplemente me deja sin palabras y es un final que ya me ha hecho llorar, la verdad. sí lo voy a decir, es un final que sí ya me ha hecho llorar. Sobre todo cuando la tercera vez que la vi, creo que fue, cuando yo ya sabía mucho más de la Fórmula 1, de el Niki Lauda real, el James Hunt real, de todos estos personajes que ahora yo ya veía como unas personas reales. Creo que fue cuando más me pegó. Y sí, definitivamente yo creo que sí es tal vez mi escena favorita. Yo probablemente vaya a sonar como una tontería, pero creo que mi escena favorita... No sé si es mi escena favorita, pero la verdad sí me estoy saliendo un poco de la típica de... No, pues la carrera final. O sea, creo que una escena que me gusta mucho. Te digo, a lo mejor suena como una tontería, pero es la escena en la que Niki Lauda convoca a todos los pilotos para cancelar la carrera. Para que se cancele la carrera. Uh-huh. No sé por qué, pero me gusta mucho este aspecto, como los dos personajes saben que es peligroso, pero Niki Lauda pues, no tiene amigos ahí, les cae mal a todos. Justamente al final, como le dice James Hunt, a veces no cae mal tener amigos. Justamente como estos dos personajes saben que es peligroso, como James Hunt sabe, pero pues es una necesidad de a fuerzas andar queriendo... Sí, porque le dice, no habría cambios de puntaje, pero te convertiría en el virtual campeón del mundo. U otra que podría poner ahí también, que la verdad estaba entre decir esa u otra, que es la escena de la entrevista a ambos. Cuando ya está recuperado Niki Lauda. Antes de la última carrera. Ajá, que por debajo de la mesa está con su tic James Hunt. Sí. Y justo lo que sigue es James Hunt golpeando al entrevistador. No sé por qué, pero... No, eso es antes. Ah, no, sí, justamente. Sí, ahí las medio confundiste. Sí, las confundí, pero pues justamente sería la del tic de Niki Lauda. Sí. A mí también una escena que me encanta, es la escena de la luna de miel de Niki Lauda. Uh-huh. Me encanta porque... No, tú sí tomaste en serio, ¿verdad? De que nada más hay escenas... Esas mis escenas favoritas, las de sexo. No, porque hay algo que ahí dice Niki Lauda que me parece espectacular. Como tal, la construcción de toda esa escena, de cómo él pues deja las entrevistas de la Fórmula 1 como tal, se va a casar con su novia. Y en la luna de miel, pues, él se le ve feliz. Es la primera vez que lo vemos feliz. Es la primera vez que lo vemos riendo. Yo no creo que sea la primera vez. Dime otra. ¿Cuándo antes lo habíamos visto sonreír? Justamente él va en el carrito, que se encuentra con los fans. No, pero yo digo que lo vea feliz, o sea, que se le vea el contento. Se ve feliz,
Pues él estaba más bien excitado. Bueno, sí, es verdad, es verdad. Pero pues son sinónimo, ¿eh? Sí, pues sí. Pero me refiero a que, pues, notas esta felicidad del Una personaje. satisfacción, más bien. Ajá, sí. Pero pues aquí, pues, notas la felicidad del personaje. Sí, O sea, sí. la verdad es que lo notas. Y pues tanto así que la película te lo deja bien en claro en este mini diálogo que tiene él con su esposa, cuando le dice, de repente te das cuenta que eres feliz y de repente tienes algo que perder. Y ella le dice, si para ti el hecho de ser feliz te perjudica, entonces ya perdiste. En automático ya eres un perdedor porque ya tienes algo. O sea, tienen esta pequeña cosa que ya se ha vuelto también muy popular entre los pilotos, que es en cuanto tienes una familia prácticamente, ya te vuelves un peor piloto. Y eso es algo que el mismísimo Enzo Ferrari dijo en su momento. No recuerdo si fue Enzo Ferrari, tengo entendido que sí, pero no recuerdo muy bien. Pero según yo, lo que él dijo fue que tener un hijo a un piloto de Fórmula 1 lo hace automáticamente un segundo más lento. Porque no se sabe. Y lo peor es que es algo ya comprobable. Es algo que ya se ha comprobado en muchas carreras, en muchos campeonatos, como en el 2006, si no recuerdo mal, con Michael Schumacher y Fernando Alonso. Hay uno de los adelantamientos más espectaculares en la historia de la Fórmula 1, que es en el circuito de Suzuka, que iban los dos en paralelo, y es una curva es muy peligrosa, es muy rápida, porque se pisa a fondo. Pero si van dos carros así, pues los aires que se suman entre los dos, pues hacen que vayan aún más rápido, entonces es más peligroso. Entonces ahí sí o sí uno tiene que frenar. Entonces lo que contó en ese adelantamiento que hizo Fernando Alonso, que fue el que él no redujo la velocidad para nada. O sea, él, justamente como lo dice James Hunt, él yo creo que sí estaba dispuesto a morir en ese adelantamiento. Cuando le preguntaron el por qué, lo único que él dijo fue que él, Michael Schumacher, tiene 2 hijos en casa esperándolo. Yo no tengo a nadie esperándome. O sea, es algo que incluso ya se ha comprobado con tantos pilotos que cuando ya tienen una familia, cuando tienen algo que perder, algo se activa dentro de tu cabeza que te hace ir un poquito más lento como un piloto. Es que se acaba esa vida de Playboy. Ajá, sí, justamente. Sí. Pues justamente, ¿te gustaría decir algo más de la película? Pues, no, creo que no. La verdad es que entonces, es una película que a mí, pues obviamente ya me encanta, la amo con todo mi corazón. Es una de mis películas favoritas de la vida. Tiene grandes escenas, tiene grandes actuaciones, sobre todo, y una vez más a destacar a Daniel Brühl, que es espectacular. Lo que hace este tipo, merecidísimas las nominaciones. Es espectacular. Sí, pues justamente, ¿no? Viene la pregunta más deseada por toda Latinoamérica unida, ¿no? ¿Tú le pondrías un pero a esta película? Un pero a esta película? Pues sí, la verdad es que, pero es ya un problema como fan de las carreras de Fórmula 1, porque obviamente dentro de la película pues tiene todo el sentido del mundo que se haga así, tanto por temas de tiempo como por temas de darle prioridad a algo sobre otra cosa. Pero algo entonces si no lo vas a ver desde el aire objetivo, ya cortamos. Algo que siempre me ha chocado de las primeras carreras del campeonato del 76 es que solo son un montaje rapidísimo. Y a mí me hubiera gustado ver más de esas carreras, aparte porque hay grandes carreras como el Gran Premio de Mónaco, que es una gran carrera del 76. Es una gran carrera que creo que se pudo hacer ahí cosas muy chidas, que se pudieron hacer grandes montajes dentro de la carrera. Pero pues obviamente por temas de tiempo y de darle prioridad a otras cosas, pues nada más queda como de el Gran Premio de Mónaco ganó tal y pues el Hunt pues valió, ¿no? Eso creo que es mi único problema con la película. No, pues yo no es un pero, porque pues no me afecta, o sea, la verdad yo la veo y pues solamente es algo que no dije mientras estábamos hablando de la película, pero pues sí me gustaría decirlo, que esta película lamentablemente deja mucho en claro que Chris Hemsworth es un muy buen actor, pero Daniel Brühl es un actorazazazazazazazo y pues quieras que no, sí deja un poco en sombras a Chris Hemsworth. Sí, la neta, sí. O sea, no te digo, no me afecta, yo la veo y X, a mí me encanta. Pero también algo que tú dijiste la primera vez que la vimos fue que te imaginas ahí un Brad Pitt haciendo la de James Hunt. Hombre, tú no. Y hubiera sido espectacular, pero no hubiera quedado tan bien como Chris Hemsworth. Obviamente que no. Porque es que justamente Chris Hemsworth pues también es, obviamente no como tal por su persona ya tiene esta aura, pero su aura
Y justamente más en esos años, o sea, acababa de ser Thor el vato, o sea, era uno de los máximos... Simplemente sería un Brad Pitt noventero, Ajá, más sí, bien. sí. Y pues ahí Chris Hemsworth era yo creo que el máximo sex symbol de Hollywood en ese momento, o sea, literalmente pensabas en Chris Hemsworth y pensabas en sexo, porque, o sea, eran sinónimos prácticamente. O sea, yo creo que mejor elección que Chris Hemsworth no pudo haber. Aunque, pues, el único fallo ahí, pues, es que justamente, o sea, Chris Hemsworth en comparación con Daniel Brühl, pues, hombre, pues, pobrecito, el Chris Sí, claro, Hemsworth. sí, eso. No, pero pues no es algo que me afecte. O sea, No, la verdad es que no. La verdad es que no. solamente pues se ve. Sí, se nota. Pero pues justamente, ¿no? Yo creo que ya con esto podríamos dar por terminada la película. Creo que logramos abarcar bastante bien la película. Creo que logramos hacer un buen, no análisis, sino una buena plática, una buena tertulia sobre la película. Logramos sacarle lo bueno, sacar un poco de lo malo. Que pues justamente preferimos sacar lo bueno que lo malo. Entonces por eso no le En todas las mucho películas tiempo. preferimos hacer eso. Sí, justamente. Así que pues déjenos en los comentarios ustedes ya la vieron. Esperemos que sí, obviamente, ¿no? Pónganos qué les pareció. ¿Qué les pareció? Si les gusta, si dicen, no, mi película toda aburrida, a mí yo la quité. O pónganle, en efecto, el gordito o el morenito tienen razón. Ajá, a lo mejor. Justamente. Y pues eso sería nada más la película de Rush. Justamente Rush. Y si llegaron hasta acá y no la han visto, pues ¿qué están haciendo? Vayan a verla, por favor. Y avanzando ya a nuestra siguiente sección, ¿no? A lo mejor ya muchos ya se fueron porque dicen, ya no hay película, pues yo ya me Pero voy. recuerda que por ahí está el que está lavando trastes, que todavía se está secando las manos. Así que quédate, amigo, por favor, porque todavía sigue. Hay cositas. Y bueno, ¿quieres decir alguna noticia? Empezamos con las noticias, ¿verdad? Yo, pues una noticia muy fresquecita para cuando estamos grabando esto, pero no muy fresquecita para cuando salga este capítulo, es que pues el queridísimo amigo Naranjón, el Naranjas, pues como que anda haciendo otra vez de las suyas, ¿no? Anda haciendo sus estupideces y pues Donald Trump ya puso impuestos para películas producidas en el extranjero. ¿Tú crees que Donald Trump hubiera sido mejor que toda la vida lo hubiera interpretado Sebastian Stan? Obviamente, hubiera sido mejor que Donald Trump hubiera sido hecho... O sea, se hubiera quedado como el personaje de Sebastian Stan y ya no hubiera salido. Porque pues justamente Donald Trump, recién este día... Bueno, ¿en qué estamos grabando hoy? El domingo. El domingo por la mañana, justamente hizo un anuncio de que va a poner un arancel del 100%, o sea, un bloqueo, presupuestario, un bloqueo de impuestos a películas producidas en el extranjero que quieran entrar a Estados Unidos. Así que película extranjera, si tiene subtítulos y los gringos no te entienden más que con letritas abajo, pues vas a tener que pagar un dineral para que tu película se distribuya en Estados Unidos. Así que se nos va un gran mercado para el cine extranjero. Y aún más problemas para que la gente que no quiera tener como ese esfuerzo de buscar una película, le lleguen películas de una buena calidad, aunque sean extranjeras. Sí, obviamente más por donde los gringos pues les falta más. Sí, o sea, por donde se le vea es una muy mala noticia para el cine en general, porque obviamente pues queremos o no, Estados Unidos es prácticamente la capital del mundo. Y pues es el que mueve muchas cosas y mundialmente. Es la meca cinematográfica, sí, o sea, pues es la capital del mundo prácticamente, queramos o no. Y pues es una decisión muy mala para el cine independiente, para el cine extranjero, para el cine en general. Porque pues a ver si ahora no volvemos a esto de puras películas de Gringolandia. Sí, más porque, bueno, su justificación fue que era un ataque en contra de Hollywood, que está decayendo el cine hollywoodense, que está decayendo el mercado cinematográfico hollywoodense. Entonces, pues, dijo, vamos a hacer que crezca el mercado, entonces vamos a hacer que los gringos nada más vean películas gringas, ¿no? No se ha especificado si también va a afectar a las coproducciones. Véase, por ejemplo, Doomsday. Bueno, la Odisea de Christopher Nolan, que se está grabando en Grecia y se va a ir a grabar ahorita a Italia. También, por ejemplo, Doomsday creo que se está grabando en Reino Unido. Y por ahí hay varias películas que se están grabando en diferentes países de Estados Unidos que ya contarían como coproducciones. Entonces no sabemos qué tanto va a afectar a esas coproducciones, qué tanto va a ser el problema para esas coproducciones y pues justamente, ¿no? Qué tanto presupuesto se va a sumar todavía, que si películas ya costaban $300 millones, ahora cuánto van a estar costando esas películas. Pues se van a ir a los 600 millones nomás porque sí. Lo bueno que a China pues tampoco le importa mucho esto, ¿no? A China pues está re bien con su mercado, ¿no? Así que pues en efecto el mundo cada vez ya se está yendo más a la basura.
A este paso no queda mucho más que hasta que Diosito pulse el mundo de restart al mundo, al server, y valgamos todos. Así que pues De queda... que se canse ya de tantos mods y los borre. Sí, diga, no, aplico un reseteo del server y fuímonos. Así que pues obviamente es una noticia es horrible, pero pues ¿qué nos esperamos del señor Naranja, no? O sea, pues ya, pues es un eso. Y pues sí, pues justamente es una mala noticia, obviamente, pero pues como ¿Qué veníamos podemos hacer? diciendo, noticia de Trump no puede ser buena, ¿no? Siempre que dices Trump en alguna frase no puede ser muy buena la noticia, ¿no? Excepto cuando dijimos la película de Trump, ahí sí era Excepto buena. cuando dices biopic de Trump, ahí sí. Ahí sí eran buenas noticias, pero Pero pues nada pues más. justamente, ¿tú tienes alguna otra noticia un poquito más alegre que nos impulse, que nos lleve para arriba? Pues no, la neta no. No, yo tampoco. Lamentablemente no. Así que para olvidarnos un poquito de esta mala noticia, vamos con nuestra otra sección ya para ir cerrando este capítulo. Esta sección esperada por tantos, ¿no? Que son películas de la semana. Películas de la semana, Movies of the Week, ¿no? Y pues justamente, ¿por cuál te gustaría arrancar? Pues yo creo que por la más chida. ¿La más chida? Sí. ¿Cuál crees que es la más chida? Hombre, pues la de Sinners. Pues dila, pues. Sí, decimos Sinners. Pues dila, Sí. dila. Bueno. Pues empezando esto sí es todo. Es entre decir una película que nos encantó, como obviamente una recomendación absolutamente. Sí, la verdad, de estas películas que vamos a decir, todas son Todas recomendaciones. son recomendaciones absolutas, pero creo que esta sí es Peliculones locos, ¿no? Esta yo creo que es la principal, para mí, recomendación. No, yo tengo otra, va a ser sorpresa. Bueno, pero es la película de Sinners, que obviamente ya se estrenó hace bastantito, justamente más para cuando ustedes lo vean, ya habrá estado en cines como 3 semanas, creo. Sí, como unas 3 semanas aproximadamente. Pero es una gran película, obviamente, y ya habrán escuchado de ella obligatoriamente, porque se ha hecho un ruido espectacular y yo no podría estar más contento por eso. Afortunadamente. Porque es una de esas películas que son un milagro que sean tan buenas, porque tienen todos los ingredientes de una película X. O sea, no viene de alguien con una visión acá, de un estudio y de alguien súper independiente. O sea, vienen de un director que ha trabajado con Marvel, vienen de un estudio como lo es Warner. O sea, todo es... Justamente una semana antes de Sinners sacó, pues, Minecraft. Ajá, justamente. Entonces, o sea, como que tenía todos esos tintes para ser una película súper más de un blockbuster del 2025 o el súper olvidable. Pero afortunadamente no lo es. En lo absoluto lo es. Porque, mis queridísimos amigos, ya tenemos una muy fuerte candidata para la mejor película del 2025, como lo es Y para mí lo es hasta ahora. Sí, es la mejor película que tenemos hasta ahora y es una ya muy, muy fuerte candidata para la mejor película del año. Es espectacular, es hermosa. Y la verdad es que yo sí me gustaría presumir, tuvimos la oportunidad de verla en un IMAX. No perdimos esa oportunidad, no, obviamente. no, porque hay que recordar que esta es una película grabada con cámaras IMAX, y es la única película grabada con cámaras IMAX de este año. Y la última película que tuvimos grabada en IMAX fue Oppenheimer de justo. Nolan en el 2023, porque pues hay que diferenciar el que una película sea grabada en IMAX y otra es grabada para Y mucha IMAX. gente va a decir, ¿y Doom parte 2? ¿Qué pasó con Doom parte 2? No, amigo, pues, no. tuvo muchas escenas grabadas con cámaras IMAX, pero no fue toda la película. Exactamente. Entonces, pues no se toma en cuenta como una película hecha con cámaras IMAX. En este caso, Sinners sí lo es. Y lamentablemente, pues ya no se puede ver en cines IMAX. En su formato. En su formato como tal. Bueno, que su formato sería un IMAX 70 milímetros. Bueno, pues sí, pero me refiero a lo máximo que podemos llegar en su formato original. Como buenos latinoamericanos, ¿no? Exactamente. Lamentablemente, pues eso ya no es posible porque pues creo que estuvo 2 días ese formato. No, pues estuvo 2 semanas hasta que llegó Thunderbolts. Así es. Pero aún así vale muchísimo la pena ir a ver esa película. Es una experiencia que se debe vivir en un cine. Y la verdad es que me alegra mucho porque incluso he visto en comentarios de TikTok y de YouTube que muchos preguntan así como de, oigan, ¿y ya saben si la subieron a Cuevana? ¿Ya saben si la subieron a Telegram? Y la mayoría de comentarios que sí son como de, no, pero espérate, esto sí vale la pena verlo. No seas menso. No seas menso, eso sí verlo a ver. Este tipo de películas son por las que valen la pena ir una vez
a los 4 meses al cine, pero ve, amigo. Porque... Mucha gente va una vez al año. Esta película vayan a verla. Ajá, sí, o sea, si tienen la oportunidad, pues es esta. Superman, dices tú, no, cállate, esta. No digas estupidez, cállate el hocico. Tú ve a ver Pecadores, ve a ver Sinners. Es una película... Los ojos. Es una película espectacular, obviamente. Ya todo el mundo habrá escuchado de ella. Y nosotros no la podíamos dejar de lado. Recomendadísima. Vayan a ver Sinners. Nosotros ya nos dimos nuestra segunda tanda, nuestra segunda visionado. Así es. Así que por favor, vayan a ver esa película. No les decimos, la recomendamos. No, por favor, vayan a verla. Vayan a verla. Como se lo suplicamos con Betterman en su momento, asimismo yo se lo suplico con esta también. Sí, pues justamente a mí me gustaría mencionar otra película que justamente recién tuvo un reestreno de aquí. Que justamente nosotros estamos grabando este capítulo en un día especial porque es el... Así que desde Buenos Muchachos nosotros les deseamos May the Force be with you. Be with all of you. Y justamente tuvimos el reestreno de Star Wars Episodio 3, La Venganza de los Sith. Que si no tengo mal el dato, a lo mejor corríjame ahí en los comentarios. Pero creo que ya es la película que ha tenido el mejor reestreno de la historia. Sí, creo que sí. Y pues justamente, ¿no? Qué experiencia tan más religiosa, ¿no? Sí. Ver Star Wars 3 con puros fans de Star Wars. Ver el título y escuchar alguien gritar ¡Woo! Escuchar ¡Woo! Y aunque tú también tienes ganas de gritar ese, pero pues como no todo el mundo lo grita, pues dices, bueno, yo no grito. Pero yo también hubiera gritado. Obviamente es una sensación súper hermosa, la verdad. Es muy bonito ver una película de Star Wars con tantos fans de Star Wars, siendo tú también un gran fan de Star Wars. Más siendo La Venganza de los Sith. Sí, que es una de las mejores películas de esa saga, de las únicas 3 buenas que tiene, ¿no? De las únicas 3 grandes películas. Ajá, de las únicas 3 realmente buenas películas que tiene. Y pues es que es una película ya, obviamente todo el mundo conoce esa película. Yo creo que a lo mejor no todo el mundo la aprecia y es respetable, porque pues Star Wars pues no es para todos. Pero nosotros siendo grandes fanáticos de esa saga, grandes fanáticos de los Jedis, de los sables de luz, de los Padawan, de todo ese rollo, ¿no? La verdad es que ver por primera vez una película de Star Wars en un cine fue una experiencia muy maravillosa. Sí, más porque tenemos que decir que nosotros, pues, las secuelas no nos tocaron en el cine. No. Han Solo menos. Bueno, la que a mí sí, la única que yo estuve a punto de ir a ver en un cine fue Rogue One, pero, pues no se pudo. Tú no sabías de qué era, ¿eh? No, en ese tiempo la verdad es que no, yo no... No lo ibas a entender de todos modos. No, bueno, es que de hecho fue muy raro porque ha sido de las veces que yo más he sentido vergüenza de mí mismo porque pues la neta sí me pasé de lanza. Mi papá me iba a llevar a ver esa película. De hecho, mi papá fue el que pues, nos agarró a todos como familia, nos llevó al cine para ver Rogue One, porque él quería ver Rogue One. Y mi mamá y yo dijimos, no queremos ver esa. Y fuimos a ver Moana. Oh, peliculón, ¿eh? Ha sido de las cosas que más me arrepiento en toda mi vida. Pues no está mal, Moana. No está mal. Pero pues obviamente no es un Rogue One. Y aparte yo estoy seguro que si la hubiera visto de niño, esa película en un cine, yo me hubiera enamorado de Star Wars desde ese día. Porque Rogue One pues, no es una película que te tienes que saber todo el lore de Star Wars para apreciar. O sea, es una película que si tú la ves sin ver nada de Star Wars, sigue siendo un peliculón. O sea, sigue siendo una gran película. Entonces, o sea, es de las cosas que más me arrepiento yo en la vida de mi vida en general. Sí, pues justamente, ¿no? El episodio 3, pues ¿qué más vamos a decir nosotros del episodio 3? Solamente que si todavía está en cines cuando vean este episodio, pues vayan a verlo, por Dios. Star Wars episodio 3, un episodio fácilmente encuentras en Disney Plus, la gente está aún así yendo al cine. ¿Quién es Netflix? ¿Quién te conoce, Netflix? ¿Quién te conoce? Justamente el CEO de Netflix dijo, ¿saben qué es el cine? No importa, el cine nosotros lo estamos rescatando, Netflix lo está rescatando, gracias a nosotros el cine existe. A la semana después sale Sinners y La Venganza de los Sith. Son exitazos en taquilla. ¿Quién te conoce, Netflix? Anda a cagar, vete para allá. Y justamente vamos a hablar otra película que, aunque probablemente ni siquiera te acordabas, pero no hemos hablado de esta película y yo la verdad sí quiero comentarla. Otro reestreno, ¿no? De nuestro queridísimo y gran genio del cine, David Lynch, Lost Highway. Que yo creo que de las 4 que vamos a decir, que también nos falta una, es la mejor película. Sí, obviamente. Esa película, la verdad es que es... tremendo zoom
que me van a peinar ahí. Ay, ya me recuperé, te lo juro. ¿Ya? Esas películas son de esas que tenemos tremenda anécdota, ¿no? Son de esas tremendas anécdotas que les vamos a poder contar a nuestros hijos y nietos. 100%. Porque yo estoy seguro que el hecho de que nosotros hayamos visto esa película por cómo la vimos fue obra divina. Porque nosotros íbamos a ver una película completamente diferente. No estaban ni por asomo los planes de ir a ver Ni nos esa. acordamos de que existe esa película. Porque ni siquiera sabíamos que estaba en reestreno. Fue porque, por varias cuestiones, llegábamos tarde a la película que íbamos a ver. Y pues nada más así como de, bueno, pero pues ya salimos, ¿no? Pues hay que checar qué podemos ver, ¿no? Y pues de pura chiripa dijimos, pues en la cineteca a ver qué hay. Y de repente, como una luz que cae del cielo. Lost Highway. En un horario perfecto. Nos quedaba perfecto. Con asientos libres. Eso fue una obra divina. En efecto. No tiene otra respuesta. Y es obras de maneras misteriosas, ¿no? Eso fue una obra divina. Y así fue como sin pensarlo, ni una vez prácticamente, compramos los boletos para los Highway. Nos fuimos a la cineteca. Una de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida. O sea, Sí. lo que se sentía en esa sala antes de que empezara la película. O sea, Si lo de con Star pocas Wars, películas he sentido. si lo de Star Wars fue religioso, esto fue sectario incluso. Porque es cuando te das cuenta que un director tiene tanto peso en la Y ya gente. generó tanto culto. Tiene un culto literalmente a sus pies, porque todos estábamos a los pies de David Lynch. O sea, fue como literalmente toda la gente Es que que se estaba sentía, ahí. se Sí, se sentía. sentía pues sí, un Esta sentimiento. aura, Un sentimiento como de vamos a ver una obra sin precedentes. Porque Es que es David Lynch. a mí me pasó en Eraserhead. No es una película que a mí me haya gustado. Es una película que yo no conecté. La verdad es una película que pues simplemente no fue para mí. E incluso tú me dijiste, pues a lo mejor David Lynch no es para ti. Y yo tenía ese miedo. Pero con esta película puedo decir que pues no, en lo absoluto lo es. Porque Los Highway me pareció, y no solo me pareció, estoy seguro de esto que voy a decir. Y es una de las mejores películas que yo he visto en toda mi vida. Y es una de las mejores películas que veré en toda mi vida. Porque lo que es Los Highway no tiene nombre. Y desde ese día yo me tengo mucha envidia a mí mismo antes de ver esa película por primera vez en un cine. Yo de verdad ya no puedo superar esa experiencia. Obviamente es una recomendación, evidentemente. Lamentablemente yo también les tengo lástima a las personas que vean esto porque no lo van a poder ver en un cine. Porque ver esa película ya en tu celular o en una pantalla ya se queda muy corto. Es una película que yo no quiero ver en mi casa. Es una película que yo quiero ver en el cine siempre que la pueda ver. Que va esa experiencia con gente. Sí, con más gente alrededor. Es cuando entiendes. Por esto estoy pagando cada semana para ir al cine. Por eso estoy chambeando. Por esto ando pague y pague y pague por andar yendo al cine. De que de repente te encuentras con cosas así, por Dios. Son cosas que pasan muy rara vez en tu vida, pero cada vez que pienso esta película por los días y semanas que han pasado, es que simplemente es una de las mejores películas que he visto en mi vida. Es una de mis películas ya incluso favoritas. A pesar de haberla visto solo una vez, yo creo que lo podría decir sin miedo. O sea, creo que sí es de mis películas favoritas ya de la vida. Una obra maestra que yo suplico a cualquier persona que pueda ver esto, que la vea, porque es una obra maestra. O sea, en el más puro sentido de la palabra. Es una obra sin precedentes. Es Los Highway de Sir David Lynch. Simplemente viva el cine, carajo, y abajo Netflix. Y pues ya, por si nos quieres patrocinar. Yo no me quejo. Y pues justamente, ¿tú quieres decir con la que vamos a cerrar nuestra sección de películas de la semana? Sí, ya pues como última película y pues obviamente la más reciente, la que recién apenas está... Y la que más va a dar de hablar, ¿no? La que toda la gente va a sacar clips de lo que vamos a decir. Va a decir, oh, le gustó a unos muchachos, vamos a hablar de... Oh. Pero pues, Thunderbolts. ¿Te gustó Thunderbolts? No, tenías que decir, New Thunderbolts. ¿Te gustó Thunderbolts? Sí, la verdad sí me gustó bastante. Sí, es una buena película. Puedo decir que Marvel me hizo sentir lo que no me había hecho sentir desde hace ya... Hace mucho tiempo, pues desde Guardianes de la Galaxia 3. Ya 2 años. Desde hace mucho, mucho tiempo que no nos hacía tener esta Euforia. euforia, este sentimiento de no manches, qué chido, me la estoy pasando viendo una película Qué de chido Marvel. ver una película de Marvel. Justamente, es una gran película, es
una película diferente a lo que Marvel ha hecho antes. Es bastante diferente. Se sigue sintiendo de Marvel, pero es diferente. Obviamente es una... Pero Marvel para buen sentido. Marvel, el bueno. Sí, hubieron muchas comparaciones desde la campaña estilo A24. Y creo que pues en la película se llega a sentir un poquito esos tiros. Hacia una película personal, una película con sentimientos humanos. Pues es una película que habla más sobre la humanidad. Cosas humanas, Ajá. salud mental, ese tipo de cosas. Es una gran película, es una buena película, sin lugar a duda, que definitivamente si son de esos que ya le habían perdido la fe en Marvel, desde aquí les Probablemente decimos... no la recuperen, pero... No, tal vez no la vayan a recuperar, pero les decimos, esta sí vale la pena. Pero nosotros la recomendamos. Esta vale la pena, si ustedes son más de ir al cine más seguido, esta vale la pena. Tal vez sí abuse un poco de sobreexposición, sobreexplicación. No confía mucho en su espectador a veces. Sí, sí. Pero, aún con todo eso, siento que mucha gente se olvida de lo que Marvel ha estado haciendo últimamente. ¿Eh? Y la verdad es que yo lo que digo, aquí se nota que tienen dinero. No solamente en efectos especiales. Se nota que tienen dinero para contratar a gente que sea buena. Exactamente. Tienen dinero para contratarle a gente que se gastan muchísimo más dinero en efectos especiales para que queden bien horribles. Gástense todo ese dinero en personas que En sepan un hacer buen su chamba. guionista, en un buen director. Justamente, personas que sepan hacer bien su trabajo y no los andes metiendo ahí mano, por favor, Kevin Feige. Es una muy buena película, la verdad es que 100% recomendable. Y como digo, yo creo que es más recomendable aún si ustedes son de esas personas que ya le habían perdido la fe en Marvel, que habían dejado de ver Marvel hace mucho tiempo. Esta es una muy buena película para ver una vez más una película de Marvel. Sí, sí, justamente, o sea, no te va a cambiar la vida, no es un Lost Highway, no es un Sinners, no es La venganza de los Sith. Pero la verdad es que sí es una buena película, es una película que disfrutamos, es una película con la que salimos contentos del cine. Es una película con la que sí se nota como que Marvel se puso las pilas. Como que dijo, a ver, algo. Chavos, pues vamos a hacer algo bueno, ¿no? Sí, como que vamos dijo, a hacer un esfuerzo. tal vez después vamos a hacer más mierda, pero aquí nos tomamos un paroncito, ¿no? Entonces, pues sí, es una recomendación absolutamente. Es una muy buena película, la verdad. Muy disfrutable. Sí, a veces le cambiamos a películas de la semana porque a veces no hay recomendaciones. Ahora sí, 4 Ahora recomendaciones chonchas, Todas son grandes, recomendaciones. gigantes. Así es, así es. Regresamos, pero a lo bueno, en grande, ¿no? Y pues esas serían nuestras recomendaciones, / películas de la semana, / nueva sección del podcast. / regreso, / disculpa, / Pues simplemente para avanzar ya a / nuestra... gracias, es que no tenemos más seguidores porque si no nos funarían. Ajá. Y ya avanzamos a nuestra última sección de este podcast ya para terminar, las votaciones. Bueno, ahora sí para decir cuál fue la película que ganó hace un mes, ¿no? Hace como 2 años. Hace como 2 años. Ya teníamos ahí las votaciones. Sí, así que la película... afortunadamente nada se movió. No se movió nada. Así que pues ya podemos ahora sí anunciar bien la película y esperemos que de aquí ya otra vez tengamos esta costumbre de anunciar la película que vamos a hablar el siguiente episodio. Pero pues la película que se va a hablar en el siguiente episodio es la película de Los Olvidados. De Luis Buñuel. De Vamos Luis a Buñuel. regresar con otro director. Solamente sería el tercer regreso de un director. Justamente, así es. Primero es Martin Scorsese. No, primero Damien Chazelle. Damien Chazelle. Segundo de Scorsese. Martin Scorsese. Tercero Buñuel. le tocó a Luis Buñuel. Exactamente. Sorprendente Luis Buñuel, ¿eh? Sorprendente. Nunca Luis me lo hubiera Buñuel, esperado. pero para bien. Para bien, obviamente, para muy, muy bien. Así que pues, ahí está la película, ahí está el gran póster que tiene, tremendo Y van a póster. tener por donde la pueden ir a ver, por donde la pueden watchar. Que la verdad es que se las doy de dejo fácil. Está en YouTube tranquilamente. O si ustedes son fans de Televisa, está en Pix. Así que pues está bastante fácil, está fácil de ver. Así que pues esa es la película que estaremos comentando durante el siguiente episodio. Y pues bueno, piedra, papel, tijera para las papel o votaciones. tijera para las siguientes votaciones. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Y no. ¿Quién empieza? Empiezo yo. Ah, Sí, Simón. qué oportunista. Que la neta sí. Pues una película que tengo muchísimas ganas de volver a ver. Es una película que ya no tiene mucho que vi por última vez. Tiene un poquito más de un año a lo mejor. Tengo entendido que tú no la ves desde hace como 20 años, creo. Es una película un poquito en honor a un reciente... ¿por qué no? Una leyenda recientemente fallecida. Una leyenda que se nos fue Recientemente recientemente. convertida en leyenda. Así es, justamente. Que pues es nuestro queridísimo Val Kilmer, que apenas se nos fue, no tiene mucho. Lamentamos pues bastante la pérdida de este gran actor, que aunque no se destacó por sus películas como protagonista,
La verdad es que nunca tuvo un protagonista así espectacular que tú digas, por esto conozco a Val Kilmer como protagonista, ¿no? Creo que se destacó más por papeles secundarios, como en Hit, por ejemplo. Entonces, pero hay una película donde sí él es el protagonista, pero en esa película no presta su cuerpo, sino presta su voz. Y es la película de El Príncipe de Egipto. Sería nuestra primera película animada, si es que llega a ganar. Y de verdad yo tengo muchísimas ganas de volver a ver esa película, aunque no tiene mucho que la vi. Pero la penúltima vez que la vi, sí tiene fácil unos 15 años, yo creo. Y creo que tú también tienes como... Sí, la última vez desde mi niño, que no la veo completa. Y es una película que la vi hace un poco más de un año y me dejó loco, me dejó absolutamente loco. Entonces me encantaría volver a verla una vez más y ponerla en este espacio. Creo que es una muy buena oportunidad. Aparte pues, de que yo creo que sí nos da para una buena plática esa película. Sí, la verdad es que sí, justamente. Así sí que nos da pues para esa una sería... buena. Esa sería mi opción dentro de próximas 2 semanas. Sí, pues yo justamente voy a hablar de otro actor que recientemente, mucho más antes que Val Kilmer, bueno, no mucho, pero sí más antes que Val Kilmer, se convirtió en leyenda. Ya era una leyenda viviente, pero justamente su estatus de leyenda acaba de incrementarse. Tuvo una muerte bastante sospechosa, ahí medio rara. Que estoy hablando No, pero de... no te metas en problemas. Estoy hablando de Gene Hackman, justamente uno de los mejores actores que ha dado y que ha pisado la tierra. Y voy a poner también de las grandes obras maestras, no solamente de Gene Hackman y de... No se limita, no tiene limitantes esa película. Es una de las mayores obras maestras jamás creadas de la historia. Una de las mejores películas de la historia que justamente confirma por qué su director es uno de los mejores directores de la historia, aún habiendo hecho demasiada mierda, la cual es The Conversation, la conversación de Francis Ford Coppola. Probablemente vaya a perder, porque pues, se enfrenta contra el príncipe de Egipto, pero pues me gustaría hacer un debate de tributos, ¿no? Uno a Val Kilmer, otro a Gene Hackman. 2 absolutas leyendas que obviamente pues tienen sus más y sus menos, pero no le quita su estatus de leyenda. En efecto, justamente. Así que pues esas serían nuestras 2 opciones ya para cerrar. Ya saben que las votaciones la tienen aquí mismo en la parte de comunidad, aquí en YouTube. La tienen en nuestras historias de Instagram, sí, en las historias de nuestro TikTok también. En Spotify también tienen ahí ya las encuestas, en nuestro X o Twitter. Y pues ahí también aceptamos cualquier tipo de sugerencia. Ya nos han dado ahora sí varias sugerencias que vamos a ir comentando a lo largo de los episodios. Y también justamente por si gustan ver la película, que de repente se van por un lado, de repente dicen, no, pues ya no entendí muy bien dónde puedo ver la película. Nos echan un mensajito, nos ponen, oye, la película de la semana, ¿dónde la veo? Les mandamos un link, todo claro, todo conciso. Tal vez no tan legal, pero de que está conciso. Pero de que la ven, la ven. De que la ven. Justamente, ¿no? Y también, justamente ahí aparte en la descripción tienen al principio nuestras redes sociales. Al principio, ¿por qué? Porque son las menos importantes. Y hasta abajo, ¿por qué también? Porque son las menos importantes. Tienen nuestro Letterboxd, por si gustan leer nuestras críticas cachondas, nuestras críticas así en caliente. Así bien jocosas. Por ahí ponemos películas que pues aquí no comentamos porque sería robar tiempo, ¿no? Robarles el tiempo, que todos sabemos que nuestro tiempo es muy valioso, ¿verdad? Sobre todo el mío. Bueno, el de ellos. El tuyo no, el de ellos. Y pues bueno, eso sería todo por nuestra parte, por este capítulo. Esperamos que les haya gustado. Y esto fue Rush. Rush de Ron Howard. Pidiendo a cambio que tú te fueras de la América. Tan sencillo como eso. Eres un estúpido. Perdóname. Lo que te dije, lo que oíste. Vamos a una pausa ya.